A mediados de los años 40, cuando la Ciudad de México vivía un crecimiento desordenado y fascinante, y cuando el mundo del box y la lucha libre comenzaban a convertirse en uno de los espectáculos más consumidos por el público, detrás del brillo de las arenas y los camerinos mal iluminados, se escondía una historia que, de haberse conocido en su momento, habría hecho pedazos la imagen familiar de dos de los personajes más reconocidos del entretenimiento nacional. Una historia de resentimientos, traiciones, favoritismos paternos y una rivalidad tan profunda que marcó para siempre la vida de dos hombres condenados a compartir una sangre que uno de ellos jamás quiso reconocer. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Antonio Padilla, conocido por todos como Picoro, era un presentador nato, un hombre diseñado para el ruido del público, para el sudor de los luchadores, para la adrenalina de cada pelea que anunciaba con su voz ronca, potente y perfectamente entrenada para dominar estadios enteros. Había viajado con luchadores, había aparecido en más de 50 películas del género y se convirtió en una figura emblemática del deporte espectáculo. Su imagen era sinónimo de poder masculino, energía, rudeza y popularidad. Pero detrás de esa figura imponente existía una historia familiar dolorosa que nunca quiso ventilar públicamente. La otra mitad de ese secreto tenía nombre propio: Raúl Chato Padilla, quien años más tarde se volvería famosísimo al interpretar al querido Jaimito el Cartero. Pero en esos años 40 no era más que un joven soñador con aspiraciones teatrales que vivía haciendo pequeños trabajos en carpas y teatros de barrio, deseando, como tantos otros, una oportunidad mínima que le permitiera subirse a un escenario sin ser humillado. Él tenía talento, pero no tenía contactos, no tenía dinero y, sobre todo, no tenía el respaldo de quien más necesitaba: su propio padre. El padre de ambos, un hombre duro de carácter impredecible y visión empresarial limitada, pero ambición desbordada, vivía obsesionado con la idea de dejar un legado. Sin embargo, ese legado no lo repartiría con justicia. Desde muy joven había demostrado favoritismo por Antonio. Decía que Picoro tenía madera de líder, que estaba hecho para mandar, que el espectáculo necesitaba a hombres como él, hombres fuertes, visibles, capaces de llamar la atención sin esfuerzo. Raúl, en cambio, era tratado como un estorbo. El padre lo veía como débil, inútil para los negocios, incapaz de generar dinero. Lo minimizaba, lo ignoraba y en ocasiones ni siquiera lo reconocía como hijo. Ese favoritismo enfermizo alcanzó su punto más alto cuando el padre tomó una decisión que nadie en la familia olvidaría jamás. Para asegurarle a Antonio un futuro sólido, decidió comprarle 5 camiones de transportes de pasajeros. 5 unidades nuevas, rentables, listas para operar rutas urbanas que en aquellos años era un negocio seguro y constante. Fue una inversión enorme, casi irracional para un solo hijo, pero el padre insistió en que Picoro merecía todo porque era el único que valía la pena. Mientras tanto, Raúl observaba la escena desde la sombra de la casa familiar.
Vio cómo los camiones llegaban uno por uno, estacionándose frente al hogar como símbolos gigantescos de una desigualdad humillante. Escuchó a su padre gritar, orgulloso, el nombre de Antonio. Vio a los trabajadores firmar documentos. Vio a su medio hermano recibir las llaves como si fuesen coronas. Y lo más doloroso, vio que para él no había nada, ni un incentivo, ni un reconocimiento, ni siquiera un gesto simbólico, nada, solo indiferencia. Ese día Raúl entendió que en su familia no había lugar para él. Desde ese momento se sembró un odio que creció silenciosamente, un resentimiento tan profundo que se convirtió en un motor que lo impulsó durante toda su carrera. Lo que el público ignoraba es que su famosa frase «quiero evitar la fatiga» tenía un trasfondo mucho más oscuro, uno construido desde el cansancio emocional acumulado durante décadas, de desprecio familiar, mientras Antonio disfrutaba sus camiones, generando ingresos estables que le permitieron viajar, estudiar técnicas de locución y abrirse paso con facilidad en el mundo del espectáculo. Raúl tenía que sobrevivir a base de pequeños empleos, cargando escenografías, haciendo papeles mínimos en carpas y comiendo gracias a la caridad de compañeros que veían en él un talento desperdiciado. Las diferencias económicas entre ambos se hicieron tan profundas que terminaron separándolos por completo. Dejaron de hablarse, dejaron de verse y se convirtieron en extraños que compartían apellido pero no afecto. Con el tiempo, el padre se aferró aún más a Antonio, utilizándolo como un escudo emocional para ocultar los errores de su juventud. Invertía en él, lo presumía, lo acompañaba a los eventos, lo trataba como un rey. Mientras tanto, Raúl creció siendo el fantasma de la familia, el hijo ignorado, el innecesario, el hijo que jamás recibió una oportunidad justa. Esta diferencia radical se acentuó al máximo cuando Picoro comenzó a aparecer en películas de luchadores, convirtiéndose en una figura reconocida en el cine popular. Las revistas lo entrevistaban, la gente lo saludaba en las calles, los luchadores lo respetaban, los empresarios lo buscaban. Era literalmente una celebridad del entretenimiento nacional, alguien que no podía entrar a cualquier arena sin ser ovacionado, sin quererlo. Lamentablemente, esta serie de situaciones generó en Raúl Chato Padilla el alejarse de manera definitiva de su hermano. Muchas gracias y hasta la próxima. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y por ser mes de la patria se las cantamos así. Felicidades a todos y vamos a celebrar.